La forma, entonces. ¿Cuál es la primera forma que surge? Pasa. La primera forma que surge es otra y otra. Hasta ahí. Sí. Esa primera forma es la que surge a través del amor y la sabiduría, pero sobre todo corresponde al amor. Cuando la primera frecuencia de movimiento empieza a generarse e irradia contra las paredes universales, se genera, obviamente, primero, una geometría espiralada, ¿sí? Esa geometría espiralada tiene que ver con una proyección matemática del universo que empieza a generarse hacia arriba, hacia abajo, como una especie de, ¿cómo le llaman? Toroide, ¿sí? Que hace así, ¿sí? Como una especie de esto, que empieza a circular, 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 de tal forma hasta que colapsa contra las paredes. Cuando colapsa contra las paredes, empieza a proyectar tanta cantidad de energía que genera óvalos, esferas y un montón de cosas, que empieza a destellar luz. Ese destello de luz genera la primera irradiación de la forma geométrica Trinidad, ¿sí? Por eso es el círculo, ¿sí? Que viene desde la espiral, desde el centro del universo, conectando y luego irradia esta forma. Esta es una de las primeras formas del universo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la cocreación. Lo habrán visto por ahí en muchas culturas, a lo mejor decorado de diferentes maneras, pero es el símbolo de la cocreación. Es decir, el amor transformando la materia. Este símbolo, este triángulo, acá está en 2D, pero en realidad está en muchas otras dimensiones, cuando se modifica miles y miles y millones de veces hasta crear un cuerpo vivo, ¿qué genera? ¿Qué forma tiene? El de un útero, ¿sí? ¿Lo ubican al útero? Más o menos así. Para abajo, por ahí sale el bebé. ¿Ah? Bueno, las trompas de falopio de aquel lado, los ovarios, ¿sí? Bueno, el útero, ¿qué es? Lugar de cocreación, donde la luz se puede hacer materia, donde el espíritu viene, le dice a un alma, necesita nacer, el alma va, genera sus chakras, ingresa en un cuerpo, le pide a los elementales que modifiquen la geometría del cuerpo y por lo tanto empieza a crearse un ser vivo dentro de esto. Por lo tanto aparece en materia un espíritu. Ese espíritu en materia entonces surge a partir de la cocreación. Pero esa cocreación necesita una dirección. Entonces aparece la otra forma, el otro triángulo, que corresponde a el masculino, digamos, ¿no? Primero el femenino, después el masculino. ¿El masculino qué es? Obviamente, ¿a qué les recuerda esto? ¿Sí? Bueno, en muchas culturas antiguas, obviamente, cuando se decía hay que poner un orden en un imperio, como los romanos hacían, ponían un falo en la puerta. ¿Sí? Decían, acá mando yo. Ta. Ese símbolo es el orden y la dirección de algo. ¿De qué? En este caso de la cocreación. Lo que el femenino cocrea, el masculino lo ordena, ¿sí? Pero eso ya lo sabemos nosotros ahora que estamos divididos. Pero en ese momento estaba todo unido. Por lo tanto, no existía el masculino y femenino. Existía cocreación en orden, ¿sí? Cocreación en orden. Entonces, todo lo que surgía en el universo ya tenía un propósito. Cuando empezamos a trabajar esto divididos, como estamos hoy trabajando, lo que sucede es que empezamos a interpretar que la mujer tiene un papel diferente al del hombre, ¿no? Y el hombre tiene que hacer esto para mantener a la mujer y la mujer tiene que hacer esto para mantener al hombre. Pero en realidad los dos tienen que trabajar en conjunto y sobre todo dentro, porque esto es un patrón geométrico, no es una cuestión de sexualidad, ¿sí? Es un patrón geométrico. Por lo tanto, esta geometría la tenemos nosotros en nuestro interior y en nuestro exterior. Mucha gente lo llama el Merkaba, ¿sí? Merkaba, vehículo de luz, como le quieran llamar. Este potencial de luz, ¿qué significa? Triángulo hacia abajo, amor. Pirámide para abajo, es una pirámide en realidad. Y para arriba es la sabiduría. Esos dos triángulos, uno gira a la izquierda, hacia abajo, y el otro hacia arriba, a la derecha. Cuando se genera este ordenamiento del Merkaba, lo que sucede es que nosotros en nuestro interior empezamos a, como espíritus estoy hablando, no como humanos, como espíritus, empezamos a dividir nuestra conciencia y a comprender desde otro punto de vista la conciencia divina. El Merkaba
es el vehículo a través del cual el espíritu puede crear un alma, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre espíritu y alma? ¿Se la acuerdan? Si alguien no tiene idea, me hace así, ¿sí? Vale. Espíritu y alma. Espíritu, ¿qué era? Conciencia divina, ¿sí? Esencia universal. El alma, ¿qué es? Es una densidad de la conciencia que se divide para permitirle al espíritu entender diferentes niveles de su misma conciencia y que hace de vehículo para que el espíritu pueda anclar en diferentes tipos de materia, permitiéndole experimentar diferentes realidades. Es decir, espíritu, alma, cuerpo, ¿sí? El nivel de frecuencia. El espíritu es toda esa frecuencia. El alma, entonces, se empieza a dividir a través del Merkaba. El Merkaba viaja como un coche y llega a la materia, modifica la estructura de la geometría creando la evolución. Sin Merkaba no hay evolución. ¿Por qué? Porque el Merkaba corresponde a la transformación del amor constante en un orden, ¿sí? Que tiene que ver con estos dos triángulos. Todos tenemos Merkaba. Otra cosa es que no lo sepamos usar. El no saberlo usar es simplemente no ser consciente de que lo tenemos, ¿sí? Porque cuando uno es consciente de que lo tiene, ya lo empieza a utilizar. Hay gente que lo utiliza inconscientemente. ¿Cuándo? Cuando una persona siempre está en su eje, sabe qué responder, no tiene miedo a responder, como en cierta forma cuando empieza a trabajar su ego. ¿Por qué su ego? Porque significa que su yo está íntegro. Algo muy difícil de lograr en la materia, pero que todos estamos ahí en ese viaje intentando hacerlo. Ego, obviamente, vuelvo a recordar, el ego es un concepto que se ha ensuciado demasiado durante mucho tiempo. Y el ego no es tan malo como aparenta, ¿sí? El ego hay que tener en cuenta que representa a el yo superior, ¿sí? El yo. Ego significa yo en latín, ¿sí? Si yo elimino mi ego, no soy nadie. Partimos de esa base. El problema es el egoísmo y el egocentrismo, ¿sí? ¿Cuándo es el egoísmo? Cuando yo me salgo de esta geometría para invadir la geometría de otro, ¿sí? Me meto en la vida del otro, egoísmo. Por más que uno crea que el egoísmo es yo, ¿sí? Yo. Lo que estoy haciendo es meterme en la energía del otro. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo la energía del otro, ¿sí? En el momento en que yo digo, no, yo. Pero, ¿qué pasa? El egocentrismo es cuando yo me olvido del otro, cuando ni sé que existe el otro. El egoísmo espera que el otro te dé le des la aprobación, ¿no? Es decir, me meto en la vida del otro y lo intento modificar. Y en el egocentrismo me da igual lo que le pase al otro. Yo me meto sobre mí y ya está. Pero el ego tiene que ver con la persona que está centrada en su centro, en su ser, y a partir de eso co-crea cualquier cosa, ¿sí? Entonces no hay que eliminar el ego, hay que equilibrarlo, mantenerlo en el centro. El ego es tener el espíritu, el alma y el cuerpo en el mismo centro, dentro del Merkaba, ¿sí? Para eso tenemos que, obviamente, empezar a controlar y saber utilizar nuestras emociones, ¿sí? Después vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con eso. Esta geometría, entonces, nos permite co-creación y orden. ¿Para qué? En estos últimos tiempos lo hemos trabajado a través de la división, es decir, masculino-femenino, y nos hemos creído que esas son las dos formas. Pero el masculino y femenino es el último resultado del trabajo de la co-creación y el orden. Porque recordemos que el universo tiene que verse las caras para entender el propósito de cada una de sus partes. Entonces, necesitó que en algún momento de la evolución nos dividiésemos para podernos ver la cara, ¿sí? Entonces, el femenino le vio la cara al masculino y se asustó. Y dijo, esto no va. Y el masculino dijo, esta me va a dominar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que la cocreación arrasa y crea más cosas alrededor. Y el masculino se da cuenta de que no puede hacer muchas cosas a la vez, lo normal para un hombre, ¿no? O sea, no puedo hacer demasiadas cosas a la vez y la mujer co-crea demasiadas cosas a la vez. Entonces, es el patrón geométrico. Entonces empieza la desconfianza, está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, algo estará tramando, el otro no hace nada, ¿sí? Entonces de repente empieza un conflicto de dualidad, de división. Pero, ¿hacia dónde va eso? A poder ver en el proceso del otro
lo que yo tengo para ofrecerle y lo que yo tengo que aprender del otro. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tengo que recordar que yo tengo las dos partes también dentro y tengo que volver a conectarme con esa otra parte. Eso es lo que tenemos que trabajar en los próximos 12.000 años. O sea, vamos bien, pero ya habría que empezar a tomarlo en cuenta. Porque nos quedan solo 50 años para tomar la decisión. O sea, 12.000 años, pero 50 años para decir, bueno, sí, lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos si tomamos la decisión? No solo empezamos a integrar esto, sino que empezamos a activar nuestro potencial, que tiene que ver con todas las otras geometrías que están a su alrededor, ¿sí? Estas otras geometrías, hasta ahí, estas otras geometrías lo que hacen es activar el potencial del ser. Cuantas más puntas y más triángulos haya, más potencial tenemos. Esas otras puntas son las que muchas personas anhelan, ¿sí? ¿En qué forma anhelan? Por ejemplo, la telepatía, la telequinesis. Pero en realidad muchas veces, si se ponen a pensar, no lo piensan por un propósito de la humanidad. Yo me encontré mucha gente que dice, qué genial sería poder activar nuestro potencial de telepatía para no tener que hablar más, ¿no? Tantas lenguas, tener que aprender otro idioma, y entonces nunca vas a tener telepatía. O sea, porque la idea es que la telepatía llega cuando logré interpretar la esencia de cada idioma, de cada lengua, integrarlo, aprender de esos idiomas, de esas lenguas, de esas palabras, pronunciarlas correctamente, emanar la frecuencia adecuada de esas palabras en cada idioma que corresponde, y después interpreto solo su frecuencia y por lo tanto llego a la telepatía. Pero no la telepatía para no tener que hablar más. ¿Se entiende? O sea, ahí, bueno, es una cuestión. Telequinesis. Eso es porque a veces nos sentamos en el sofá y nos olvidamos de agarrar el control remoto, ¿sí? Entonces uno dice, qué fácil sería hacer ¡guau! Así, ¿no? Y cambiar de canal. O así, ¿no? O sea, y sería facilísimo. Tampoco. O sea, por la pereza no se despierta este potencial, claramente. Entonces, muchas veces, pónganse a pensar por qué quieren activar sus potenciales. Normalmente se van a dar cuenta que es por una cuestión egoísta o egocentrista, ¿sí? Porque no para ayudar a otro, o no para ayudarme a mí, sino para pasar el rato y divertirme, escuchar lo que piensa la gente, esas cosas. Muchos lo tienen por naturaleza y hacen eso, después acaba sus consecuencias. Pero este es el potencial entonces, ¿sí? Que tenemos que intentar llegar, que tenemos que intentar activar. Cada una de esas puntas es un potencial del ser. Mientras tanto, nosotros tenemos que activar muy poquitos potenciales, 6 potenciales, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta antes de poder activar telequinesis, telepatía, etcétera, etcétera. Los 6 potenciales son estar firme en la cocreación, estar firme en la tierra, ¿sí? Estos dos, firme en la cocreación, en el avanzar hacia adelante, aprender a recibir, aprender a dar, que eso ya tenemos demasiado para aprender, ¿sí? Aprender a recibir y dar, y a mantener nuestra conexión con la divinidad y con la tierra, ¿sí? O sea, es muy sencillo en realidad antes de empezar a trabajar telequinesis, telepatía, ¿sí? Y cocreación, de crear cosas con la materia, bueno, viajar en el tiempo-espacio, etc. Esas cosas, primero tenemos que estar con esas otras 6. El primer triángulo. Entonces, para poder llegar realmente a hacer esa quinta raza que se espera, hoy estamos en la 4ª raza, estamos yendo hacia la 5ª raza humana, de la humanidad, no, implica todas las razas de la Tierra, ¿sí? Es un concepto en realidad evolutivo. Esa 5ª raza empieza a activar su potencial, pero para poder activar su potencial tiene que haber aprendido a mantener el equilibrio entre el dar y el recibir, a estar anclado en la tierra, a tener conexión con la tierra, con el espíritu, desde el centro, ¿sí? Solo así realmente se puede lograr esto. Bueno, y ahora pasamos a otra cosa. En realidad lo mismo, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver entonces las 3 bases universales para tenerlas en cuenta dentro de nuestro cuerpo. Lo que vimos acá tiene que ver con el universo. Ahora lo vemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo se mueve esto dentro del cuerpo? Para ver esto, entonces, recordamos la esencia que tiene la conciencia del universo
y después nosotros tenemos que empezar a dividirla para tener en cuenta los diferentes niveles de conciencia. Entonces el espíritu, ¿qué hace? Surge y empieza a crear un canal, ¿sí? Un canal a través del cual va a dividir toda su esencia. ¿Desde qué? Primero, desde su propio sonido. El universo era pero después cada uno tiene el suyo, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, el mío es algo así. Entonces, cada uno va formando su propio sonido. Por eso surge el primer sonido, pero se empieza a dividir. Perdón, ahí me olvidé una cosa. Antes, que es importante tener en cuenta antes del sonido. Cuando tenemos aquella esencia y creamos este canal, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos creando son los diferentes niveles de conciencia. ¿Qué es eso? Lo que ustedes conocen allá como las dimensiones, ¿sí? ¿Todos las conocen, estas 22? ¿No? ¿Alguna la conocen? Esta no. ¿Dónde estamos? Tercera. Fíjense dónde está la tercera en el canal que creó el espíritu. Bien abajo, ¿no? Bien abajo. Y, bueno, la 22 está muy lejos. Nosotros estamos en la tercera. ¿De dónde venimos? ¿De la tercera? ¿Desde dónde venimos? ¿De allá o de allá? Desde la 22, ¿sí? 22 dimensiones. Desde el número 22 hacia la tercera. Recordemos que venimos de lo sutil a lo denso para experimentar, ¿sí? Entonces la tercera dimensión no es lo primero que surge, por lo tanto no es lo que está por debajo de, ¿sí? Conceptos que hay que empezar a sacar de nuestra cabeza porque son muy viejos. ¿Tercera dimensión está abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Ahí está abajo? Ahí está abajo, en el papel. Claro, no está ni abajo ni arriba. ¿El universo tiene techo? ¿Tiene suelo, piso? No. Entonces, ¿dónde está la tercera dimensión? ¿Dónde se le antoja? ¿No? ¿Dónde está la quinta dimensión? Está en cualquier lado. Es todo, ¿sí? Recordemos que el universo se divide en diferentes niveles de conciencia. La conciencia no se puede meter en cajas. ¿Alguna vez lo intentaron? No. Poco difícil. Poco difícil poner la conciencia en cajas o en pisos o construir un edificio que tenga diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Por simplemente una cuestión social, en la que los que cosechaban estaban debajo, había una colina con un castillo, alrededor estaba el ejército, estaba un poco más alto, después estaban los feudos, después estaba el clero y después, ¿no? Entonces, nuestra concepción de la realidad universal se creó a partir de una organización social completamente humana, ¿sí? Pero el universo funciona de otra manera completamente diferente. El universo funciona a través de movimientos, de frecuencias, de círculos, espirales, diferentes niveles de frecuencia. Por lo tanto, tenemos que entender que tercera dimensión solo es el resultado de la aglomeración de todas las otras dimensiones, pero en el mismo espacio, ¿sí? Estamos todos en el mismo espacio, la tercera dimensión. Este cuerpo fue creado a partir de todas las otras dimensiones, no solamente a partir de la tercera dimensión. Fueron todas cayendo una sobre la otra. Para entenderlo, obviamente, tenemos que verlo como un gran edificio. Entonces, ese gran edificio nos pone 22 dimensión arriba y tercera dimensión abajo. Bueno, primera dimensión en realidad. ¿Pero qué son primera y segunda dimensión? Si la tercera es la que está más densa. ¿Qué es primera y segunda? ¿Saben cuál es? La primera, ¿lo ubican? ¿Dónde está? ¿No? ¿Alguien vio algún video? Miren que lo repito esto. La primera dimensión, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Minerales? Alguien dijo. Está bueno que se diga esto, para que se pueda entender esto. Mucha gente se confunde primera y segunda dimensión con minerales y vegetales, ¿sí? Pero no es eso. Es más o menos así. Dentro del universo existen las dimensiones. Y dentro de tercera dimensión y cuarta dimensión existen los reinos, ¿sí? Entonces están, primera dimensión, ¿qué es? El punto.
Segunda dimensión, ¿qué es? La línea. ¿Se acuerdan? ¿No? En la escuela se enseña a veces, si alguien se acuerda, en el primer grado, creo. Tenemos 6 años. Bueno, no aprendemos mucho en la escuela igual, pero más o menos punto, línea. Después ponen el triángulo, la pirámide, tercera dimensión. Bueno, ¿qué es entonces? Primera dimensión, punto. Segunda dimensión, línea. En tercera dimensión están los reinos. Primer reino, mineral. Segundo reino, vegetal. Tercer reino, animal. Cuarto reino, humano. Quinto reino, ya pasamos a cuarta dimensión. ¿Sí? Que tiene que ver con el nivel angelical. Entonces, se entiende la diferencia, ¿no? Entre reinos y dimensiones. Primera y segunda dimensión, punto y línea. Es decir que primera y segunda dimensión están por debajo de tercera dimensión. Pero, ¿cómo llegamos de la tercera a la línea? ¿Lo pensaron? ¿Cómo llegamos ahí? Fíjense, si el universo es espiral, en movimiento, primera y segunda dimensión, ¿qué dimensiones son en realidad? Si el universo se mueve así, ¿cuál es la primera y la segunda? ¿Vieron el símbolo de la serpiente que se come la cola? Entonces, la cabeza y la cola, ¿qué son? Lo mismo, ¿sí? Imagínenselo así. Primera dimensión, 22. Segunda dimensión, 21. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que tocamos ahí? Del espíritu. El punto. Arriba, ¿lo ven? Y después, la línea. ¿Sí? Punto y línea. Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Qué es el punto? La esencia del espíritu, la unidad total. ¿Qué es la línea? El punto por el cual se dividen los diferentes niveles de esa esencia. Es decir que nosotros venimos de 22 dimensión, del punto, de la unidad. ¿Hacia dónde? La división. ¿A través de qué? De la sombra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Empezamos a caminar a través de la densidad, entonces vamos proyectados por un punto que se empieza a dividir hacia la sombra, ¿sí? La densidad de las cosas. Empezamos a dividirnos. Después empezamos a experimentar 20, 19, 18, 17, 16 y así, bla, 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 bla. Empezamos a experimentar y cuando llegamos a tercera dimensión, que es lo más denso, de repente nos topamos con la segunda dimensión. Pero segunda dimensión no es la línea. Segunda dimensión son, ¿qué? Todas las dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que está ahí, que es el punto que crea ese canal, se llama canal de Schiff. El canal de Schiff lo que hace es dividir todas las dimensiones en todos los aspectos del universo. Es decir, todas las conciencias que existen en el universo están en ese canal. Y nosotros nos movemos constantemente por esa frecuencia que nos conecta con todo el universo. Es como el embudo, ¿sí? De ese gran toroide. En el centro está ese canal que conecta con todos los puntos del universo. No sé si se logran imaginar, ¿sí? Como el embudo en el centro, ¿sí? Ese canal. Ese canal contiene todas las dimensiones que conectan con todo el universo a su alrededor. Entonces nosotros venimos descendiendo y trabajando todos esos niveles de dimensiones, pero cuando los hemos aglomerado todos y hemos visto todas las perspectivas de todo el universo, llegamos al punto de tercera dimensión, máxima densidad, y decimos, ¿y ahora qué? Y nos topamos con la segunda dimensión. ¿Cuándo nos topamos con la segunda dimensión? Cuando nos hacemos conscientes de que nuestra realidad no es la única que existe, ¿sí? Cuando sabemos de que ¿esto qué es? Tercera dimensión, tengo un cuerpo, pero hay más allá. Hay otras dimensiones, hay cuarta, quinta, hay espíritus, hay seres, ¿no? Primero empezamos con la santería, ¿no? O sea, estamos ahí como empezamos a sentir espíritus, después sabemos que hay seres, maestros, y así, 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 y que hay un montón de dimensiones. ¿Eso qué es? Reconocer la segunda dimensión. Nos damos cuenta de que hay todo un canal de dimensiones que prenden de la tercera dimensión. ¿Para qué? Una vez que veo segunda dimensión me doy cuenta, ¿para qué? Para llegar a primera dimensión, a la unidad. Estamos en tercera dimensión totalmente divididos, segunda dimensión nos recuerda de todo lo que sabemos y venimos, y primera dimensión nos dice, ahí es donde hay que volver, a la unidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pues por ahí veo caras así como, ¿otra vez? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo vuelvo a repetir de otra manera? ¿Por qué 22 dimensiones? Porque es el portal
realmente, lo voy a empezar de esta manera. ¿Vieron el portal 1111? ¿Sí? Todo el tiempo 1111. Bueno, muchos decían, el portal 1111 fue el día 11 de noviembre del 2011, decían, ¿no? Entonces todo el mundo se reunió el 11. Se dieron cuenta que pasó el 12, 13 y pasó todo un año después y muchos seguimos viendo el 11. ¿Sí? 11. Entonces decía, ¿qué nos quiere decir el 11, ¿no? Si ya pasó el portal? Ahora tendría que ser el 12. No, era 11. Otra vez, 11. ¿Por qué? Porque el 11 corresponde justamente a todo el nivel de evolución universal. 11 dimensiones de geometría y 11 dimensiones de esencia. ¿Sí? Desde podríamos interpretar primera dimensión, que es el reconocer que tenemos que volver hacia la totalidad, hasta la 11 dimensión, es el punto en el que existe geometría y por lo tanto existen los caminos, los propósitos, se sabe hacia dónde ir, tenemos formas del cuerpo, de los ángeles, los espíritus que tienen sus brazos también, su rostro, etc. A partir de la 11 dimensión empiezan los registros de información general, por lo tanto deja de haber formas y empieza a haber esencia, información. 11 y 12 empiezan a haber ya información y a partir de esta la 22 es esencia divina en diferentes niveles de frecuencia, pero es esencia divina. Entonces son 11 y 11, son los portales. Con uno tenemos que experimentar las formas, con el otro la esencia de las formas, ¿sí? Cada vez que vemos el 11 es porque se nos está recordando que tenemos que volver a unir esa totalidad, ¿sí? Que tenemos que volver a unir la geometría con la divinidad, ¿sí? Entonces, eso en realidad, ese número tiene que ver con un anuncio a nuestro ser para que recuerde lo que estamos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo. Y se va a hacer otra cosa, de repente en el reloj 11, acuérdate, aquí y allá, ¿sí? Y así, 11, para seguir conectados. Son entonces las 22 dimensiones básicas. ¿Por qué? Porque obviamente el 1 y el 2, ¿sí? 11, 1, empieza a ser la cocreación del todo. 1, unidad. 1, que es el 2, es ya la proyección, ¿sí? de esa la sombra, digamos, la proyección de esa unidad. 1, ¿sí? No sé si ven esos números muchas veces seguidos. 1 es la Trinidad, la unión del Padre, Madre, Hijo, ¿sí? De la cocreación divina. 1 corresponde a los pilares de la tierra, construir sobre la materia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos 11, corresponde a el plan divino debe anclar en la materia. Cuando vemos el 1 es porque tenemos que recordar la esencia de nuestra Trinidad Sagrada. Cuando vemos el 1 es porque tenemos que recordar el canal de todas las dimensiones que nos trajo hasta acá. Y por lo tanto nuestra dualidad femenino-masculino integrado, que es el Merkaba, el vehículo que nos trajo hasta acá. Y el 1 es que tenemos que retornar a la unidad, a la inercia principal. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso siempre aparece 1, 11, ¿sí? Porque son los números básicos para recordarnos. Entonces 11, 22 también, ¿sí? Es cuestión de sumar números y cosas así. 22 dimensiones. Esta entonces es la base fundamental. A partir de acá nos movemos constantemente por todo el universo, todo el tiempo que querramos, de la manera que querramos. Recordemos que la evolución universal no implica venir de 22 a 3 y de 3 a 22, sino que de la manera que nosotros querramos y podamos. El problema es que cuando empezamos a llegar a tercera dimensión, hay estructura. Entonces, cuando empieza la geometría a ser cada vez más densa, tenemos que cumplir límites. Hay límites, los límites son la geometría. Los sistemas creados para la geometría son creados a partir de la 11 dimensión. En la 11 dimensión, diferentes entidades se empiezan a reunir para concretar un plan que permita a los espíritus seguir gestando su experimentación, aún así la geometría le ponga límites, ¿sí? Esa geometría poniendo límites es el tiempo. Nos dice que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, pero cuanto más experimentemos en la materia, más límites vamos a tener. Entonces el tiempo es más rápido.
¿sí? Por eso, a lo largo de toda la evolución de las diferentes constelaciones de todo el universo, empezamos nosotros a perder un poco el tiempo que tenemos para vivir. No sé si alguna vez escucharon, pero el humano, en los primeros tiempos, en las primeras humanidades, llegaban a vivir 500 años. Mucho tiempo. Era normal llegar a los 500, 600 años. Después llegaron a los 200 y se preocuparon. Después empezaron a llegar a los 100. Hasta llegar a los 35 años. A los 35 años muchas personas ya eran ancianas en un momento, porque se nos puso un límite hasta acá, ¿sí? Por cuestiones de que nosotros creíamos que en esos 600 años podíamos hacer cualquier cosa, y una sola cosa, ¿no? Entonces decíamos, yo voy a ir como ser a experimentar a tercera dimensión algo, pero tengo demasiado tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, me relajo, iré haciendo, todo bien. Hasta que algunos seres de 11 y décima dimensión dijeron, habrá que densificarlo un poquito para decirle a este ser que hay límites que cumplir, ¿no? Y esos límites tienen que ser respetados. ¿Por qué respetados? No respetados porque esto es así, sino respetados porque cada acto que yo individualmente hago afecta a todo lo que está a mi alrededor. Entonces, si yo durante 600 años estoy papando moscas, ¿sí? Y no hago absolutamente nada, hay millones de personas que lo van a sentir y que no van a ser afectadas por lo que yo hago, no van a aprender y por lo tanto no tiene ningún sentido. Pero a su vez, nosotros, por más que nosotros creemos que solamente las estrellas nos afectan a nosotros, nuestros actos afectan también a los planetas que están en las estrellas. ¿Sabían eso? Nosotros estamos en el cielo también, por lo tanto, los que ellos nos ven como una estrella, como nuestro Sol, también nosotros les afectamos. Lo que pasa en la Tierra, no se dan ni idea del caos que genera en Sirio, ¿sí? O sea, han pasado cosas allá por lo que pasa acá. Acá se desata una guerra y en Sirio hay un tsunami, ¿sí? Como pasa algo en Orión y acá hay un terremoto. Pero no nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Los seres del sistema de 11 dimensión lo que vienen, dicen, vamos a intentar que todos respetemos los tiempos porque en tal planeta está pasando tal cosa porque ustedes no están haciendo lo que deben hacer. ¿Sí? Y dicen, pero está tan lejos que me da igual. Sí, claro, pero ahí está tu hermano álmico que le está afectando lo que estás haciendo y bla, bueno, todo un caos, ¿no? Entonces se pone más límites para respetar el momento en que podemos hacer el aprendizaje sin que afecte o afectando a los correspondientes a lo largo de todo el proceso. Por eso mismo se genera la densidad a partir de novena, octava, entre octava y séptima dimensión empieza a generarse la densidad máxima. Esa densidad máxima es la oscuridad, ¿sí? La oscuridad, ¿qué hace? Pone límites, modifica la geometría para poner límites bruscos y rápidos, ¿sí? Entonces, la oscuridad lo que hace es acelerar procesos de la materia cuando un ser está papando moscas, ¿sí? Entonces, ahí voy haciendo así, sin darme cuenta qué tengo que hacer, y viene alguien y ¡zah! Así de atrás y nos pega una colleja y es como que uno reacciona, ¿sí? Siempre recuerden que normalmente uno despierta espiritualmente por un golpe. No sé si alguien despertó tranquilamente, por algo será, ¿no? Pero normalmente el común de la gente lo hace por un golpe. ¿Por qué? Porque uno dice, pero bueno, tengo esta vida, sí, pero tu alma hace 47 vidas que está intentando hacer lo mismo, ¿no? Y ya cuando hace 47 vidas que está haciendo lo mismo, llega un ser y dice, no puede ser otra vez, ¿no? O sea, otra vez no, o sea, que despierte ya, démosle una patada de atrás para ver si se da cuenta de lo que tiene que hacer. Ese es un sistema que creó la densidad o la oscuridad, un ser que le llaman aquí Satanás, ¿sí? Lucifer, el diablo, ¿no? Pero el diablo en realidad no tiene ni cuernos ni cola. El diablo es un ángel, un ser totalitario como cualquier otro, una entidad suprema de luz, pero ¿qué hace este ser? Lo que hace este ser es generar geometría para que nosotros experimentemos lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, para que nuestro aprendizaje pueda ayudar a todos los que están alrededor en el tiempo adecuado, acorde a lo que la galaxia necesita. Imagínense que es muy importante lo que hace. El problema es que sus hijos se desconectaron, igual que nosotros. Mientras nosotros papamos moscas, sus hijos nos molestan, ¿no? Entonces están ahí pegándonos todo el tiempo y se olvidan de que es con un propósito. Lo que llaman demonios y esa gente. Pero estos seres tienen su propósito también.
Ahora hablo un poquito de eso. La cuestión es que estas entidades, ¿qué hacen? Generan lo que conocemos como rueda kármica dentro de todo este nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lucifer, con compasión, dijo, imagino lo que estoy diciendo, ¿sí? Con compasión, dijo, les vamos a permitir a estos seres experimentar todo lo que quieran, pero con límites. Y esos límites lo vamos a llamar muerte, ¿sí? Entonces, hay muerte. ¿Por qué hay muerte? Porque venía haciendo algo y tenía que cumplir un tiempo material que yo sabía que lo tenía que cumplir, pero que cuando nací, pasé, ¿no? No importa. Entonces, como pasé y fui haciendo otras cosas en el momento, se me fue la arena, ¿no?, del reloj, se me terminó y el cuerpo modificó su geometría, ¡pac!, y murió. Entonces, cuando voy al otro nivel, quinta dimensión, por ejemplo, digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me cortaron ahí? Es que ya sabías que te iba a cortar, pero no lo hiciste. No hiciste lo que tenías que hacer. Vas a tener que volver. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué hacen? La rueda kármica lo que va a hacer es permitirnos a nosotros hacer lo que querramos en el tiempo que querramos, pero con límites. Entonces, yo puedo nacer 800.000 veces si quiero para hacer una misma cosa, ¿no? Eso es compasión. El problema es que nosotros nos olvidamos de eso, y como nos olvidamos de eso, creemos que nos están haciendo daño muchas veces. Pero en realidad el daño es parte de nuestra propia co-creación para poder experimentar y aprender sobre nosotros mismos. Se van a dar cuenta de que en el momento en que se va el daño es cuando logramos perdonar el proceso y agradecer y honrar al proceso. Cuando logramos honrar y decimos gracias por lo que estoy aprendiendo, de repente se disuelve todo y evoluciono, ¿sí? Es muy simple, nada más que en esta dualidad de divinidad, materia, hemos creado un concepto de que estamos en contra, separados, peleados, oscuridad y divinidad. Pero en realidad estamos por el mismo lugar, para el mismo bando. Solamente que algunos van a las patadas y otros a las caricias. Entonces, en este proceso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nos estructuramos dentro de eso y de qué maneras vamos a interpretar esto. Y esos son los chakras. Por eso mismo el sonido primordial, entonces, para cada uno de nosotros se divide. El sonido, recordemos que es lo primero que experimentamos. Luego que experimentamos ese sonido, genera la frecuencia de vibración. La vibración también se divide. Esa vibración que se divide irradia después la energía solar, ¿sí?, la energía del plexo. Cuando irradia la luz, empieza a generar la geometría. La geometría empieza a generar la división y la polaridad, ¿sí?, que eso se estructura de tal forma que co-crea la materia, es decir, la otra base universal que tiene que ver con la materia. Y todo esto que genera un ser. Ese ser, entonces, es la totalidad de un individuo, de un alma, de un espíritu, que lo que va a hacer, va a lograr en este tiempo, es integrar toda la realidad sobre sí misma, pero de maneras divididas. Imaginen que desde la 22 dimensión hasta la primera es como si fueran las vértebras, desde el atlas hasta el coxis, ¿sí? Y cada una de las vértebras representa una dimensión. Por lo tanto, el canal de información es la médula espinal, que conecta con todo el universo. Cada sector del universo es una glándula que corresponde al trabajo de un sector de nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo ese canal de información lo que permite es que cada célula o planeta, que cada electrón o ser vivo, que cada sector universal, un brazo, por ejemplo, pueda integrarse y trabajar en unidad con todo el ser. Muchas veces nosotros nos creemos que estamos divididos por más que seamos un solo cuerpo, ¿no? Entonces, me duele el brazo. A lo mejor el brazo me duele porque en realidad tengo un problema acá, ¿sí? Y esto me está diciendo que acá hay un problema. Pero este problema de acá puede tener que ver por una mala relación que yo tengo en mi plexo solar. Entonces, muchas veces, ¿qué hace la medicina? La medicina lo que hizo es ver, ¿te duele el brazo? Bueno, habrá que corregir el brazo. Pero en realidad, ¿dónde estaba el problema? En el plexo con el hemisferio izquierdo. Entonces, puedo sanar el brazo y me vuelvo a enfermar, y me siento mal, y cada vez peor. Y por alguna razón me duele el plexo. Digo, ¿por qué me está doliendo el plexo? Debe ser la pastilla, ¿no?, que me estoy tomando. Entonces, pero en realidad tiene que ver con otra cosa que nada que ver, ¿sí?
Por eso mismo, el cuerpo, en general, el proceso de nuestro cuerpo tiene que ver con el universo, en división. Cada sector corresponde a algo importante. Y nosotros dentro de eso tenemos la Sagrada Trinidad. Esa Sagrada Trinidad, entonces, corresponde sonido, luz y forma, que son las partes a través de las cuales vamos a poder concretar todo nuestro plan. Recordemos, somos un espíritu que tiene que dividir la esencia para poder co-crear una realidad y experimentar de esa realidad. ¿Cómo lo hace? Generando el sonido, proyectando la luz y generando la forma. Esto nos lleva a crear el cuerpo físico. Esto nos lleva a crear lo que hoy somos, lo que hoy hemos co-creado a lo largo de millones de años. Y tener en cuenta entonces que nosotros, desde nuestro cuerpo, tenemos la capacidad de poder co-crear y modificar todo el universo a nuestro alrededor, porque tenemos también los 3 potenciales principales del universo. Aún así, las leyes universales nos modifiquen, como decía, la ley del karma, la oscuridad, la luz y todo lo que estamos viviendo en reflejo del 11-11 en estas 22 dimensiones. Todo ese viaje que venimos realizando de aprendizaje lo podemos constantemente modificar, co-crear y reaprender a través de estas 3 bases universales que están dentro de nosotros. Lo importante es recordar siempre esa frase que nos recuerda que no tenemos por qué pedirle al universo, oh Dios mío, ayúdame, ¿sí? Como nos enseñó en su momento. Eso era clemencia, porque antes era el rey al que había que pedirle, por favor no me mates, ¿sí? Entonces, ayúdame. En realidad hay que ver adentro. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo. Fíjense cómo nos hemos dividido de la misma manera que todo el universo. Entonces, dentro nuestro tenemos la capacidad para transformarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero del universo? El sonido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que modificar es nuestra palabra. Nuestra palabra es la primera frecuencia que debe modificarse. Las palabras que usamos, la entonación que usamos, cómo dirigimos la frecuencia de la palabra, cómo decimos las palabras, en el idioma en que lo hablamos, eso genera una frecuencia que modifica también todo nuestro campo magnético alrededor y nuestro cuerpo también. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que las palabras que digamos, tanto a otros como a nosotros mismos, co-crean nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la luz, que es nuestra estructura, que nos contiene y que nos co-crea constantemente, se mueve a través de la frecuencia del sonido. Por lo tanto, lo que yo diga va a modificar la luz que está a mi alrededor y por lo tanto va a modificar también mi conciencia, ¿sí? La luz es la conciencia, el pensamiento. Por lo tanto, lo que yo digo va a modificar todo lo que está a mi alrededor. Lo que yo canto va a modificar todo lo que está a mi alrededor. ¿Para qué? Para que luego pueda plasmar en la materia. A través del sonido, tomando conciencia, puedo sanar una enfermedad. A través del sonido, tomando conciencia, puedo crear cosas para el resto, cosas para mí. Y empieza ahí lo que se llama co-creación, ¿sí? A través del sonido, la luz, se co-crea la forma. Esto que tanto nos están enseñando, la co-creación. La co-creación tiene mucho que ver también con la ley de atracción. ¿Conocen esa ley? ¿Sí? ¿Alguno la utiliza? ¿Tiene en cuenta las otras 6 leyes? Porque algunos se olvida, ¿no? Los americanos nos enseñaron, como siempre, que podemos co-crear lo que nosotros querramos, ¿no? Pero a eso le pusieron el capitalismo, ¿no? Lo notaron a eso, ¿no? Entonces nos enseñan la ley de atracción. ¿Cómo nos enseñan la ley de atracción? Tú puedes pedir al universo lo que tú quieras, sí, pero ¿qué? ¿Qué pasa cuando uno le pide al universo? El universo dice, yo te lo doy, pero me lo tienes que devolver. No para mí, sino para los demás, ¿sí? Es decir, que lo que el universo te ofrece es para cumplir una misión que afecta a la vida de otras personas, no solamente a uno, ¿sí? Por lo tanto, siempre que uno recibe algo del universo, enseguida lo tiene que compartir con alguien más. Lo tiene que compartir con muchas personas o con lo que sea, ¿no? Generar proyectos o lo que sea, donde eso que te dieron surja y se pueda realizar, se pueda co-crear en la forma. ¿Por qué? Porque la forma tiene contacto directo con el espíritu, ¿sí? Porque el espíritu, el propósito del espíritu es crear una forma. Si yo creo una forma egoístamente, entonces esa forma va a afectar a mi espíritu, voy a perder mi conexión y luego me van a sacar la forma también, porque si pierdo la conexión, pierdo
entonces de cualquier lado empiezo a perder, porque solo estoy usando la ley de atracción. La ley de atracción, entonces hay que tener en cuenta que hay que basarse en estas tres bases, que es: yo soy un sonido dentro de todos los sonidos que existen. Si yo emano un sonido, afecto el sonido de los demás. Por lo tanto, si este sonido co-crea algo en mi interior y lo gesta en la materia que comparto con otros, tengo que compartirlo sí o sí con otros. De esa manera la frecuencia de los otros también me llega y por lo tanto puedo gestar otra cosa nueva. Por eso mismo hay que tener en cuenta la ley de polaridad y de equilibrio, ¿sí? Si alguien pide una mansión, va a tener que pagarla. Se las van a dar, pero luego ¿quién la paga? ¿No? Hay que mantener una mansión. Si alguien pide, necesito un auto, ¿no? Quiero un auto. Entonces, ¿pero para qué? ¿No? Siempre en el universo, recordemos que nosotros venimos haciendo un viaje por las dimensiones con un propósito para algo, ¿sí? Nosotros no decimos, quiero tener un cuerpo y ya está, aparece un cuerpo, ¡pum!, así vengo a nacer. No, es un espíritu que sabe que con el cuerpo va a lograr un objetivo que va a ayudar a otros seres a atraigan el medio a través del cual yo tengo que llegar a cumplir mi misión, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Yo pido lo que voy a hacer. A lo mejor no es un coche lo que me lleva, a lo mejor es un avión. Es mucho mejor, ¿no? Entonces de repente alguien me regala un pasaje de avión, ¿no? Digo, mira, estoy en media hora cuando tendría que estar en 6 horas. Perfecto, ¿no? Es en realidad, el universo consigue lo que necesitas para llegar, pero no te consigue el objeto. El objeto después hay que devolverlo. Tarde o temprano hay que devolverlo. Entonces, de esta manera, la cocreación lo que nos ayuda a entender es que venimos acá a cumplir algo, a vivir y disfrutar de algo que luego tenemos que dejar a otros, transformarlo y volver a la totalidad. Recordemos entonces que si venimos de allá de la sutilidad a la densidad, luego tenemos que de la densidad ir hacia la sutilidad, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que tener muchas cosas, cuanto menos tengamos, mejor, dijo la iglesia. Una vez, ¿no? Y todos se lo creyeron. Pero en realidad, ¿qué pasó con eso? Tenían razón. El problema es que lo usaron por una cuestión política, ¿no? De los pobres será el cielo, ¿no? No, en realidad de los desapegados será el cielo, ¿sí? Es decir, yo puedo tener muchas cosas, pero si no me afecta que me las saquen, entonces estoy libre, ¿sí? Pero yo puedo tener muy pocas cosas y ser muy apegado a lo que tengo. Entonces tampoco voy a llegar tan alto, ¿no? Por lo mejor lo único que tengo es una cosita, pero estoy tan apegado a esa cosita como Gollum con el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, es eso, es lo único que importa, es eso. Entonces es lo único que vas a ver en tu existencia, ¿no? Por eso mismo tenemos que en tercera dimensión desapegarnos. ¿Cómo se logra esto? Cumpliendo el plan en conjunto. Sonido, luz y forma, entonces son las maneras en que venimos para acá. Eso es lo que se llama el plan de traer la divinidad hacia la materia. Traerla a través de la experimentación de los diferentes niveles de conciencia. Pero una vez que llegamos aquí, vemos segunda dimensión, nos damos cuenta que tenemos que volver hacia la totalidad, de repente tenemos que empezar a soltar las cosas. Pero ¿cómo se hace eso? Primero tenemos que hacer que las cosas se iluminen. ¿De qué manera se iluminan? Trayendo la divinidad a la materia, no escapándonos de la materia. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado de que la materia es casi un castigo divino, ¿no? Nacemos acá porque somos castigados, porque somos lo que es ángeles caídos o lo que sea. En realidad no, en realidad cada uno elige su propio camino y a veces alguno cae, alguno se pierde o lo que pasa. Pero cuando llegamos a tercera dimensión, lo que sucede es que tenemos que volver a tomar en cuenta de que lo que estamos haciendo aquí es traer la divinidad a la materia para que la materia comprenda su propia divinidad y pueda volver a la totalidad integrada. Entonces, el trabajo de tercera dimensión, así como bajando, nosotros le hemos llamado Atertunti hace mucho tiempo, el proceso que empieza ahora es el Tum Aterti, ¿sí? Que es de la tierra al cielo. Pero para llegar a esa totalidad tenemos que desapegarnos iluminando todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso también es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta y aplicarlo en nuestras vidas, que es el desapego al fruto de la acción, ¿sí? Nosotros hacemos algo, pero tenemos que olvidarnos del resultado de ese algo, ¿sí? Es muy difícil, ¿no? Porque yo hago algo por tener un resultado, pero sobre todo lo hacemos por vivir el resultado. Fíjense,
en los años 60, 70, cuando vinieron la primera oleada de frecuencia índigo al planeta, de frecuencia de vibración índigo al planeta, que transformó parte de la sociedad, los hippies, etcétera, etcétera. Empezó a cambiar la concepción de la espiritualidad, empezaron a hablar de la era de Acuario, de lo que venía después, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente quería vivir la era de Acuario en la era de Piscis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un montón de cosas queriendo vivir esa era. Entonces, como se dieron cuenta de que todavía no había llegado esa era, se empezaron a drogar, ¿no? Y muchos empiezan a escapar del sistema y empiezan a decir, no, esto no es así, no es así, no es así, y se empiezan a bloquear del sistema y empiezan una guerra contra el sistema. Un sistema que todavía hoy es así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros venimos a transformar los sistemas, nacemos para experimentar los sistemas y transformar los sistemas, pero no para vivir el resultado de lo que estamos transformando hoy. Siempre venimos a transformarlo y tenemos que disfrutar de transformarlo, no de lo que va a pasar después. Lo que los hippies querían en los años 60, 70, se va a dar recién dentro de 2500 años. Imagínense, o sea, todavía tienen unas 50 vidas más para seguir practicando hasta que llegue lo que ellos realmente visualizaban, que es el comienzo de la era de Capricornio, ¿sí? Comienzo de la era de Capricornio, momento en que la civilización humana bajó mucho su población, ya pasó la glaciación, pasaron un montón de cosas durante los próximos 2500 años y empezamos a construir de nuevo las ciudades de cristal. Muy bonito, sí, pero faltan 2500 años, así que relájense. Entonces, es desapegarse del fruto de la acción. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es co-crear lo que hay a nuestro alrededor desde lo que tenemos en nuestro interior. Pero acá pasamos a un tema importante, que también se nos ha enseñado de que, por un lado, el ego es malo. ¿Se acuerdan de eso, no? El ego es malo. No, no era malo. El ego es el centro. Pero por el otro lado nos dicen tenemos que disfrutar de nuestra propia vida, ¿sí? Y centrarnos en el presente, ¿no? Pero cuando alguien piensa en el futuro, dice, no, piensa en el presente. En el presente. Y eso en muchos momentos se ha transformado en presentismo, ¿sí? El presentismo es, todo está bien, no importa, yo me quedo acá. No sé si lo han vivido alguna vez. Eso de, no importa lo que pase, no importa lo que pasó, yo ahora estoy bien, disfruto, bla, 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 bla. ¿Qué pasa con eso? Eso es presentismo, no es vivir el presente, ¿sí? Presentismo es, me da igual lo que pase, total, yo ahora estoy bien, ¿no? Pero en realidad el estar bien es una consecuencia de co-crear lo que suceda después, ¿sí? Entonces, cada cosa que yo hago en mi presente, por eso hay que vivir el presente, cada cosa que yo hago en mi presente, modifico la realidad de todos los demás hacia futuro, como hablábamos al principio, toda la co-creación de la materia. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que tenemos que empezar a tomar en cuenta de que nuestra co-creación realmente es capaz de modificar una realidad por completo a futuro, pero solo si empezamos nosotros a cambiar esa realidad por completo. Pero el concepto extraño que se nos confundió en ese momento fue que se nos dijo que solamente teníamos que mirar hacia nuestro interior, estar bien uno mismo, ¿sí? Estar bien uno mismo. Y muchas personas empezaron a pensar en su bienestar físico, espiritual y demás, empezaron a buscar su centro espiritual, que es así, o sea, así es como debe ser. Todo cambio comienza por el interior, todo cambio comienza en el hogar. Si no lo empezamos a aplicar en nosotros mismos, entonces no se va a modificar todo lo demás. Pero recuerden lo que pasó con los sistemas, acuérdense lo que dije al principio, los sistemas se empiezan a modificar rápido. Y como se modifican rápido, nos exigen que lo hagamos más rápido, ¿sí? No es solamente porque viene un ser y empieza a acelerar el proceso, sino porque de repente nuestro planeta está pasando por una franja galáctica en que hay tanta cantidad de energía que todo se modifica más rápido. Vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa con esa modificación cada vez más rápida? Que nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. ¿Y ese cambio qué implica? Que eso que hemos trabajado internamente ahora se aplica a las naciones, a la historia, a los continentes que empiezan a trabajar rápido. Y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar no solo hacia adentro, sino en conjunto con la Tierra, ¿sí? Porque ya toca, ya empieza a ser rápido, ¿no? Entonces, en el mismo momento que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, tenemos que empezar a trabajar hacia afuera.
Esto ha llegado a veces a algunas confusiones por lo siguiente. O sea, tenemos que trabajar hacia el interior, tenemos que trabajar hacia adentro. Pero el contexto histórico nos está llevando a que tenemos que también trabajar hacia afuera, la modificación de la materia, la co-creación de la que estábamos hablando, de la forma. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que la Tierra nos está pidiendo, alíñense conmigo también, no solamente con ustedes, ¿sí? Sino que lo que ustedes están haciendo por ustedes mismos también lo están reflejando con la Tierra. La idea es ver un poquito cómo nos afecta a nosotros la Tierra y cómo nosotros le afectamos a la Tierra en nuestro proceso individual. ¿Para qué? Para tener en cuenta cómo los sistemas que vienen en la transformación de nuestras sociedades tienen mucho que ver también con el proceso interno de cada uno. No solamente centrándonos en nosotros mismos vamos a cambiarlo, sino que también tenemos que conectarnos entre todos hacia afuera para poder hacer que esta red empiece a co-crearse como la Tierra necesita en este tiempo. Este tiempo me refiero a los próximos 50 años, o sea que no es 2 días, pero sí para la Tierra es muy poco tiempo. Entonces, para eso, la idea es hablar de cómo surgen los sistemas en la Tierra, la historia de la Tierra. Para ver la historia de la Tierra, vamos a tomar en cuenta los 3 potenciales de nuestro ser interno, ¿sí? De nuestro ser interno, que es amor, sabiduría y voluntad, ¿sí? El amor y la sabiduría y la voluntad son los 3 conceptos que nos van a movilizar a nosotros para la co-creación de todo lo que venimos a hacer a este planeta. Pero no solamente como individuos nos afecta esto, sino también como sociedad. A veces nosotros nos olvidamos de que todo lo que existe a nuestro alrededor también tiene un alma, un cuerpo y un espíritu. Entonces es importante saber que cada cosa que hacemos dentro nuestro también afecta a ese cuerpo, alma y espíritu de esa gran totalidad, o de ese país, o de esa región, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces tenemos que ver cuál es ese cuerpo energético de esa región para saber cómo nos afectan sus cambios y cómo nosotros le afectamos en sus cambios. Lo primero que vamos a ver es el primer triángulo, que es el Merkaba social, ¿sí? El Merkaba social es importante comprenderlo para humanizar los procesos que está viviendo la Tierra, de que no solamente los cambios se dan para que el humano se centre en sí mismo, sino también para que el cuerpo de las naciones se centre en sí mismo, ¿sí? Y eso es lo que nos llevó también a hacer todo lo que hicimos en el 2012 y lo que vamos a hacer en adelante, que ya lo vamos a ir hablando. Este triángulo, ¿se acuerdan cuál era? El orden, ¿sí? El orden de la co-creación. Esto que va hacia la cabeza significa que es la mentalidad. Va a ser un periodo, cuando nos regimos por esto, nos regimos a través de la mente, ¿sí? El hombre se rige a través de la mente solamente y no a través de las emociones en general, ¿no? Por lo tanto, cuando se rige fríamente por la mente, los sistemas empiezan a ser rígidos y patriarcales, ¿sí? Como en muchas familias se ha vivido, ¿no? El sistema patriarcal, en todo este último periodo histórico hemos vivido ese sistema, ha sido justamente porque el proceso de nuestras naciones activó en su Merkaba, en su energía, este patrón de orden. Por lo tanto, en los últimos siglos, milenios en realidad, hemos estado viviendo estos sistemas. Periodo de antigüedad de orden piramidal. La inercia, jerarquía, orden y control, estructura, patrones, masculinidad. Todo esto les suena, ¿no? Es la historia que hemos vivido en el último tiempo. No es mala, ¿sí? Lo que pasa es que como ahora estamos integrando la historia, nos parece que esto es malo. En realidad esto nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó del orden, nos enseñó qué no debemos hacer, o si pasa de nuevo, cómo debemos actuar. Por ejemplo, a esta altura, yo creo que si hubiésemos estado más dentro de la era de Piscis, hace un siglo atrás, lo que hoy le está pasando a España, por ejemplo, no habría gente que se sentara en las plazas o a pedir por favor. Habría gente que saldría con armas a matar, ¿no? Obviamente que ahora vamos a hablar del sistema, cómo se organiza, pero sino que se está dando de otra manera, más tranquilo, más pacífico, sabiendo que eso no lleva a nada. ¿Por qué? Porque estamos integrando la horizontalidad, otra cosa diferente a la costumbre de la guerra, el conflicto, ¿no? Los conflictos como los que tenemos hoy, a cualquier país los llevan a una guerra civil. Hoy ya no.
Hoy ya lleva a que la gente se conecte y arme proyectos para ver si surge algo mejor, ¿no? Ya estamos en otro proceso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el segundo triángulo. El segundo triángulo es el femenino, pero el femenino conectado con el masculino. Es decir, lo que hemos aprendido en los últimos tiempos, ahora lo tenemos que empezar a integrar a través del lado femenino. No porque no lo hayamos trabajado nunca como femenino, ya lo vivimos como femenino. Lo vivimos en el año 26.000 a.C., lo vivimos en el año 12.000, 15.000 a.C., ¿sí? Periodos femeninos de historia, unos 5.500 años de energía femenina. Por eso mismo después los hombres no quisieron saber nada. Entonces dijeron, 5.500 años dirigido por mujeres, ahora hagámoslo nosotros, ¿no? Bueno, y así no fue también. Pero el problema es que anteriormente en la historia hubo bastantes conflictos y problemas porque tanto el uno como el otro dirigían por separado. El femenino dirigía como femenino, ¿no? Y el masculino no podía hacer nada ni meterse en el sistema femenino. Ahora la cuestión es diferente. Tenemos que empezar a integrar, que es lo más difícil, empezar a integrar sistema femenino y masculino. El femenino tiene que ver con el periodo de la moderna contemporánea hacia adelante, que es de orden democrático. Como ven ahí, forma, sindicalismo, anarquía, horizontalidad, libertad de expresión. Es la feminidad. Pero ¿qué pasa? Si solo tenemos el sistema femenino, fíjense, llegamos a la anarquía, por ejemplo, que es un sistema sin orden, ¿no? Un sistema sin orden solo funciona en planetas donde ya la gente come prana. ¿Sí? ¿Se acuerdan del prana? La energía de luz. Por ejemplo, planetas como en Pléyades, en Arcturus, en Vega, son sistemas planetarios. En esos sistemas existe la anarquía, existe un orden bastante como las hormigas. Por ejemplo, las hormigas nadie les dice qué hacer, saben qué tienen que hacer. Solamente la anarquía o la horizontalidad total en un sistema funciona en el momento en que no necesitamos comer ni administrar la comida, ¿sí? Porque ahí es donde normalmente empieza todo el caos. Pero, ¿qué pasa? En este tiempo que viene tenemos que empezar a unir las dos polaridades. Las dos polaridades implica mantener la libertad a través de un orden. La democracia, por ejemplo, no es exactamente eso. La democracia es una práctica de la horizontalidad, pero con residuos del orden piramidal. ¿Lo notaron a eso, no? ¿Qué creen? ¿Existe la democracia? Es un sistema de práctica, ¿no? La democracia es un sistema de práctica. Democracia es la fuerza o el poder del pueblo, ¿no? ¿Hoy el pueblo tiene fuerza? No. Alguna empresa sí la tendrá, pero el pueblo no tiene fuerza. Entonces no funciona la democracia. Hay países que tienen hambre, incluso países ricos que tienen pobres. Por lo tanto, la democracia no funciona. No porque si hay pobres no hay democracia, ¿no? Sino por lo siguiente, el que inventó el sistema democrático fue Platón, ¿sí? Bueno, no lo inventó él, lo copió de otro en Egipto, pero no importa, él lo escribió. Cuando escribió el sistema democrático y lo que significaba y todo lo demás, aclaró muy bien, es un sistema que solo funciona si todos los ciudadanos tienen techo, comida y educación asegurada y alegría social, es decir, tienen juegos, se divierten, aprenden divirtiéndose. Solo así funciona la democracia. Hoy, ¿qué hay? Hoy es una esclavitud extraña, ¿no? Porque es una esclavitud que uno mismo se co-crea, ¿no? O sea, ya no es nadie que te dice, eres esclavo, sino que yo soy que digo, voy a ser esclavo, sí. O sea, que te voto para que me tengas como esclavo, ¿no? Pero, bueno, eso es una cuestión de práctica de organización social. Probablemente la viviremos 100 años más hasta que podamos realmente transformar la sociedad en holocracia. La holocracia es otro sistema diferente que tiene que ver con otro orden que respeta las 6 puntas, como habíamos hablado al principio, ¿sí? La holocracia sabe que cada uno de estos aspectos tiene una importancia fundamental y por lo tanto no puede ser uno quien controle el resto, sino que tienen que ser todos los que debatan sobre cómo organizar ese sistema. Es lo que sería un parlamento pero sin presidente. No existiría el presidente en realidad. Desaparecería el concepto de partido político y presidencia, sino que en realidad sería
una especie de parlamento abierto. Bueno, es otra cosa para hablar. Pero la cuestión es, hemos practicado femenino, masculino, y ahora en los próximos 4.000 años tenemos que intentar practicar la unidad de los dos sistemas, ¿sí? Para eso vamos a tener que tener mucha paciencia, sobre todo esperando que este sistema muera, ¿no? O sea, tenemos que esperar, no esperar, sino ayudar a que el sistema se transforme a sí mismo, pero no luchando contra el sistema, ¿sí? Ahora vamos a hablar cómo surge el sistema y la importancia de cada sector del sistema para que se den cuenta por qué no hay que luchar contra el sistema. Dejemos que luchen contra nosotros un rato. Entonces, tenemos esto, Merkaba. El Merkaba, ¿qué hacía? El Merkaba tiene el espíritu, pero el espíritu empieza a dividirse en el alma. Cuando el alma se empieza a dividir en diferentes niveles de conciencia, aparecen las dimensiones. Las dimensiones en nuestro cuerpo son, acuérdense, los chakras, ¿sí? ¿Se acuerdan todo cómo fue surgiendo, no? Entonces teníamos desde la 22 dimensión hasta la primera dimensión, pero que está todo conectado. Los chakras, que es la irradiación de cada una de esas dimensiones, diferentes sectores de dimensiones, y que tiene que ver con una espiral, un torbellino que se genera cuando el Merkaba se mueve. El Merkaba no está estático, el Merkaba va girando constantemente. En nuestro individuo, como habíamos hablado antes, el Merkaba giraba hacia abajo a la izquierda, hacia arriba a la derecha, y genera un tornado en el medio, que hace que la esencia se empiece a dividir en diferentes partes. Esa esencia se divide en chakras entonces. Esos chakras, lo que sucede después es que empiezan a trabajar la esencia divina desde diferentes perspectivas y diferentes realidades. ¿Qué sucede con eso? Que cada dimensión se va a plasmar su tarea a partir de cada uno de los chakras. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de amor, por ejemplo, tenemos el amor sexual y de anclaje, ¿sí? El amor de la tierra, el amor de la cocreación, el amor por el ser y la comunión con los otros seres, ¿sí? El amor por el servicio, por estar al servicio con los demás, el amor por la misión, por el mensaje, por lo que yo sé, ¿sí? El amor por la conciencia y el amor por la divinidad, ¿sí? Más o menos se estructura así. Y luego amor incondicional y amor total, ¿sí? Pero mientras tanto lo vamos viviendo por separado. A veces vivimos a veces a veces este. Normalmente esto, ¿no? El problema de vivir siempre esto es que siempre estamos revueltos acá abajo y nunca se logra llegar al amor por la misión. ¿Por qué? Porque de repente hay un chakra acá que genera un conflicto constante entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y eso es lo que vamos a ver en cómo se genera, tanto dentro nuestro como en la sociedad. Acá estamos hablando de la historia de nuestras sociedades, del Merkaba de nuestros países. Ahora vamos a pasar a cómo es la estructura de chakras de nuestros países. Mientras nosotros tenemos entonces la columna que conecta toda la conciencia, el canal de Shift que conecta todos los niveles de conciencia, y dentro tenemos los sectores, chakra base, sacro, plexo, corazón, laringio, tercer ojo, corona, ¿sí? Mientras tenemos esa estructura de los chakras dentro nuestro, con los que vamos a trabajar cada una de las cosas, ¿no? El apego, la creatividad, la conexión con los demás, el amor incondicional por el resto de los seres y la misión, la conexión, la palabra, bla, 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 la conciencia. Las sociedades también, los sistemas del universo empiezan a descender sobre los planetas, buscando cómo cada uno de los países y los sistemas sociales de cada uno de los planetas puede hacer que la luz descienda a través de la civilización. ¿Por qué? Porque recordemos esto, antes de empezar por esto. Nosotros tenemos un planeta físico y nosotros somos entidades que venimos a un planeta físico. ¿A qué? A traer la luz. Pero como es materia, no podemos traerla simplemente como luz, tenemos que modificarla. Por eso, primero vienen los minerales que van a canalizar la energía, catalizándola, sosteniéndola. Luego viene el segundo reino, el vegetal, que la va a canalizar y transformar. Luego viene el reino animal, que se lo come y lo moviliza por todo el planeta. Luego viene nuestro reino, el humano, o el consciente, según el planeta que sea. ¿Qué hace el reino humano, el cuarto reino? Lo que hace es
concientizar, hacer consciente esa canalización de energía y cumplir el rol de los 3 primeros reinos. Movilizar la energía, catalizar la energía y canalizar la energía, ¿sí? A través de la conciencia. De esta manera, como se trae la energía, nosotros, a través de la conciencia, tenemos muchas formas de hacer que esa luz baje aquí. Y la principal es la civilización. Nosotros creamos la civilización no para sobrevivir, sino para poder ordenar la luz consciente en la materia, ¿sí? Por lo tanto, los sistemas sociales son la forma a través de la cual nosotros canalizamos luz. El problema es que los sistemas sociales también se enferman, como nuestros órganos, nuestras glándulas, ¿sí? La idea es ver qué sistema social corresponde a cada glándula y, por lo tanto, de qué manera tenemos que hacer el nexo con esa información, ¿sí? Y a partir de ahora empezar a pensar de que todo lo que ven a su alrededor como sistema no es porque a un loco se le ocurrió organizar un sistema político o un sistema social en algún momento, sino porque naturalmente el universo pedía que el 4.º reino, la humanidad, construya formas de canalizar la energía conscientemente. De esta manera surgen los sistemas. Los sistemas son, empezando por abajo hacia arriba, alimentación, cultura, tecnología, economía, educación, política y espiritualidad o religión, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vemos la alimentación abajo de todo, ¿sí? Y la espiritualidad arriba de todo. Pero el universo, ¿cómo era? No es lineal, es circular. Primera, segunda dimensión, 22, 21 dimensión. Por lo tanto, eso nos lleva a eso y esto nos lleva a esto, ¿sí? Ahora vemos cómo, de qué manera. Somos lo que comemos, en pocas palabras, ¿sí? Nuestra conexión con el yo soy se da a través de lo que nosotros ingerimos y comemos o la manera en que ingerimos y comemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, como rápido, entonces tengo que hacer todo rápido, ¿no? Personalmente hablando. Entonces tengo que aprender a hacer las cosas más lento, por lo tanto comer más lento. Es como cada uno va a ver que incluso en el modismo de comer también es la forma en que muchas veces nosotros nos movemos en la vida.